Buen día, mi nombre es Richard Muñoz, soy estudiante de la maestría de Gerencia de Proyectos en la Universidad de AN. Me encuentro en el grupo de medición del desempeño de proyectos para el año 2020 con el tutor Daniel Bernal. Vamos a hablar un poco de las buenas prácticas para la iniciación y planificación del proyecto. Para esto vamos a tomar como base la empresa Muñoz Ingeniería y le daremos nuestro punto de vista acerca de la planificación del proyecto. La organización, ya lo decía, se llama Muñoz Ingeniería SAS. Es una organización que se dedica a la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción de obras civiles. La organización cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado. Muñoz Ingeniería debe apropiar dentro de sus procesos la realización de buenas prácticas para la iniciación y planificación de proyectos, ya que esto le permitirá conocer el proyecto a fondo antes de iniciarlo, definir los stakeholders del proyecto, revisar la viabilidad y riesgos del proyecto. Algunas de las prácticas iniciales que debe adoptar la organización son el acta de constitución del proyecto, gestión de riesgos del proyecto y la estimación de costos del proyecto. El acta de constitución del proyecto se define como el documento emitido por el patrocinador que autoriza de manera formal su existencia y le proporciona al gerente del proyecto la autoridad de procurar y aplicar los recursos de la organización. Los protagonistas en el acta de constitución son el director del proyecto, cuya función es llevar a cabo la integración del proyecto, el patrocinador, cuya función es proteger el proyecto de cambios de pérdidas y recursos, y los miembros del equipo. Es importante que la organización comprenda que un proyecto no debe comenzar sin el acta de constitución, ya que en ella debe quedar consignado la información del proyecto, el propósito y la justificación del proyecto, la descripción del proyecto, los entregables, los requerimientos de alto nivel que incluyen las especificaciones técnicas y requerimientos asociados, los objetivos del proyecto, las premisas y restricciones, que son la disponibilidad de recursos en las fechas específicas, y los riesgos iniciales de alto nivel. Se debe tener en cuenta que la primera parte de la gestión de integración es la elaboración de un acta de constitución o también conocida como Project Charter. Al respecto, no debemos esperar detalles del cronograma o análisis de riesgo dentro del mismo. Un acta de constitución no es un plan para la dirección del proyecto. La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control. Los objetivos de la gestión del riesgo del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. Esto es importante en la organización. Es importante planificar la gestión del riesgo. Planificar la gestión del riesgo es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de gestión del riesgo. Es importante proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos. El proceso de planificar la gestión de riesgos debe iniciarse tan pronto como que se concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación del mismo. Es importante también identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, realizar el análisis cuantitativo, planificar la respuesta de los riesgos y sobre todo monitorear y controlar los riesgos. Vamos a hablar de la estimación de costos de un proyecto, que consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta según avanza el proyecto, de manera que es un proceso iterativo. La organización debe entender que el disponer de esta información puede ayudar al gerente de proyectos a ajustar su planificación. Después de la fase de planificación debe definirse si es factible o no ejecutar el proyecto. En la estimación de costos debe tenerse en cuenta el cronograma de hitos principales, que representa la expectativa inicial del patrocinador, el presupuesto inicial asignado,
que es donde se especifican los fondos que se esperan asignar a este proyecto. Después de realizar todo el proceso de estimación de costos de un proyecto, se deben tener como salidas o resultados lo siguiente. Primero, la estimación de costo de las actividades. Segundo, la base de las estimaciones. Tercero, la actualización de los documentos del proyecto. A continuación mostramos las referencias base de nuestro trabajo para hacer la recomendación de consultoría a nuestra organización Muñoz Ingeniería. Esperamos adopten estas prácticas como base para sus proyectos.